Vamos a seguir con el tema de los sueños. Y qué bueno es saber que la familia es un sueño de Dios. La familia es una institución que Dios la soñó, Dios la creó, Él la instrumentó. ¿Cómo debía ser la familia? También como instrumentó y creó el noviazgo. Podemos ver cosas de revelaciones cuando creó al primer hombre y a la primera mujer. Yo veo ahí un noviazgo donde ellos debían crecer, ponerse de acuerdo, caminar juntos. Por eso la gloria de Dios los cubría y ellos no se veían sus desnudeces o sus órganos sexuales, porque no era el tiempo. Porque después que pecaron y la gloria se apartó, se vieron cómo estaban uno con el otro, pero ya los creó al hombre, varón y mujer, con sus órganos reproductivos. Pero lo que estábamos viendo que todavía no estaban maduros para tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales fueron creadas por Dios dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Es pecado. Obviamente que al que la prueba le gusta disfrutarlo, pero fuera del matrimonio es pecado. Entonces muchas veces venimos a la iglesia, queremos las bendiciones de Dios sobre nuestros pecados, porque no hay un arrepentimiento. Y Dios bendice a los que dicen, sí, me equivoqué, pequé, dejo de hacerlo hasta que me case. Entonces, por ahí vemos que las cosas no salen tan bien como nosotros esperamos, por más que venimos a la iglesia. Sembramos, hacemos ayunos, cadenas de oración, y no nos funcionan porque estamos edificando una familia, una relación en base al pecado. Y queremos que Dios bendiga nuestros pecados. Entonces tenemos que entender que el sueño de Dios también es el noviazgo, pero tiene que ser para una preparación hacia la madurez, para el tiempo del casamiento. Pero lamentablemente estamos viendo que hay familias debilitadas en nuestra sociedad. Debilitados matrimonios se han debilitado porque no han tenido esa experiencia de noviazgo para madurar, para ponerse de acuerdo, para tener los mismos sueños, para caminar juntos por la vida. Entonces esos matrimonios se están debilitando. Hay padres que se están debilitando, pelean entre ellos, le permiten a sus hijos que duerman en las casas de sus novias, a sus hijas que duerman en las casas de sus novios, porque todo el mundo lo hace. Y vienes a la iglesia y después quieres que Dios te bendiga. Cuando vos has debilitado tus conceptos morales como madre, como padre respecto a tus hijos. O eso no cuenta para Dios. O eso tiene otro nombre que pecado. Porque, vamos de vuelta, las relaciones sexuales son para disfrutar en el matrimonio, no antes. ¿Y usted que es madre, qué le dice a sus hijos si están teniendo relaciones sexuales? ¿Estás pecando o cuídate? Hay hijos que se están debilitando en la fe, en la moral, en un montón de cosas. Entonces vemos matrimonios, familias, padres, hijos debilitados y nunca se olvide, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y el enemigo, el diablo, está buscando las debilidades familiares como puertas de entrada para ingresar y destruir las familias, para destruir tu casa.
Hoy podemos ver muchas familias cristianas destruidas a causa de sus debilidades, de las debilidades de sus hijos, de tener relaciones siendo adolescentes, jóvenes, sin estar casados, debilidades de padres que se dan permitidos, de no ser buenos educadores. Muchas familias cristianas destruidas por sus debilidades. Y esto no comenzó de la noche a la mañana. De a poco se fueron debilitando espiritualmente. Muchos dejaron de congregarse, vienen cuando tienen ganas, dejaron de orar, dejaron de estudiar la Biblia, dejaron de venir a las barcas, de hacer la voluntad de Dios, de tener un altar familiar, de venir a la iglesia con sus hijos. ¿Y por qué no los traen? No tenían ganas. Y de esta manera quedaron a disposición del diablo para ser destruidos. Dejamos de soñar en una familia para Cristo y empezamos a soñar para nuestra familia y para nuestros hijos las mejores cosas del mundo. La mejor escuela de Santiago, aunque sea del mundo, y predique valores anticristianos. Ay, pero yo lo quiero mandar a la mejor escuela, al mejor jardín, pero no es cristiano. Ay, pero piecitos, ay, pero hay aquel otro. Y vos mandas a tus hijos a lugares donde se le da una educación contraria a la de Jesucristo. Pero yo quería el mejor jardín, el mejor colegio, el mejor club, las mejores amistades, las más ricas, las políticas, las poderosas. ¿Estás soñando con sueños del mundo para tus hijos o con sueños de Dios? Si tuvieras sueños de Dios, ¿sabes qué? Estarían hoy con vos aquí en la iglesia. ¿Para quién es esta prédica? ¿Para quién? Noemí y su esposo tuvieron sueños moabitas o mundanos para sus hijos. Hasta se casaron con mujeres de Moab, que eran fuera del pueblo de Dios. ¿Y sabes cómo terminaron? Los hijos muertos, perdieron todo. Y ella se puso como sobrenombre Mara, la triste, la llorona, la quejosa. Lo mismo pasó con Lot. Y esto he visto a mucha gente aquí en la iglesia. He visto muchos Lot en la iglesia. Gente que vino, se puso bajo la sombra de Dios aquí en la iglesia, vino con una mano atrás, una mano adelante, como Lot. Pero Lot se puso bajo la sombra de su tío Abraham. Y Lot, cuando se hizo rico, se alejó de Dios. Ya no tenía tiempo para venir a la iglesia. No, es que ahora con plata vamos al náutico, peguémonos una escapadita hasta Tafí, total, un domingo que no venga a la iglesia, no pasa nada, llevemos los chicos a otro lado. Cuando se hizo rico, Lot se alejó de Dios y cada vez se alejaba más, cambió sus amistades y se fue a vivir a Sodoma, una ciudad cool para la época, la mejor, la más divertida, la que era todo fiesta de noche, todo con la modernidad, todo bien progre, todo en el área de la sexualidad bien pro. Y empezaron a llevar una vida contraria a Dios. Y así les fue. Terminaron mal. Nosotros debemos convertir nuestras familias en el sueño de Dios. Todos quieren hacerlo. Yo esperaba que más amén, pero bueno. Están, parece que acostumbradas a soñar con su familia para que sean moabitas, para que tengan sueños del mundo, para que tengan lo mejor de la sociedad. Y no sé si es tan importante que tengan lo mejor de Dios. Pero si queremos que nuestras familias sean el sueño de Dios,
¿Para qué? Para bendecir a nuestros hijos. ¿Sabes? Cuando tomen caminos equivocados tus hijos y les vaya mal, ¿saben quiénes son los que vamos a llorar por nuestros hijos? Los padres. ¿Saben lo que vamos a sufrir cuando se equivoquen? No solo al drogarse, cuando se casen con la persona equivocada, cuando veas que lo pegan a tu nieto. Uy, te vas a volver loco. Posiblemente tu experiencia familiar no haya sido buena. Por eso no sueñas con una familia. Yo veo toda una generación nueva que no quiere casarse. Quiere tener relaciones, quieren juntarse, vivir un tiempo o hasta vivir en casas separadas para llevarse bien, pero no tienen el sueño de una familia. Posiblemente la mayoría de los chicos que yo estoy viendo hoy, toda una generación que va entre los 20 y los 40 años, no quieren casarse por la experiencia familiar que tuvieron en su casa, porque vieron el desastre del matrimonio de sus padres, y la mayoría de esos matrimonios, aunque, entre comillas, se decían cristianos, que se habían casado por una iglesia, la verdad que no llevaban la vida familiar cristiana. Su matrimonio tampoco era un sueño de Dios. De eso también les voy a hablar. El matrimonio es un sueño de Dios, pero en otra prédica. Por eso dejaron de soñar con una familia. Pero el plan de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Porque a veces pensamos que el plan de Dios es para bendecir a individuos, a mí. No sé si estoy tan convencido de que te bendiga a vos, yo quiero que me bendiga a mí. Sueños de bendiciones individuales. Pero quiero decirte una cosa, el sueño de Dios está en la Biblia, lo repite varias oportunidades, es bendecir a todas las familias de la tierra. Lo vimos hace poco cuando le dijo a Jacob, ¿se acuerdan después del sueño? Que a través tuyo bendeciré a todas las familias de la tierra. Amén. Por eso debes dejar que el Espíritu Santo sane tus experiencias familiares traumáticas para que vuelvas a soñar con formar una familia. El que tu familia haya sido mala, tu experiencia familiar ha sido un desastre, no significa que la familia que vayas a formar vos vaya a ser igual a la que tuviste o la que tuvieron tus padres. Pero para eso, como dice el Salmo 127, debes dejar que Dios edifique tu familia. Porque si no dejas que Dios edifique tu casa, en vano están trabajando los edificadores. Y la verdad, tanto esfuerzo para sostener la familia, para llevar comida, para que nuestros hijos tengan una educación, para que no les falte nada, y todo el esfuerzo que a veces un padre hace, hasta de dejar de comer, de renunciar a cosas, todo en vano. ¿Por qué? Porque no estuvo Dios ahí. Estamos en tiempos donde la familia, conforme al sueño de Dios, está siendo atacada y corrompida en todos los ámbitos sociales, en la educación, todos los nuevos sistemas educativos en contra de la familia, o a modelos familiares que son contrarios a Dios, porque el modelo familiar de Dios es varón, mujer. No es hombre con hombre, no es mujer con mujer, no es hombre con perro, no. Varón con mujer. Entonces está siendo atacado en la educación, en la cultura. Vean todos los programas dirigidos a toda esta cultura woke que se está tratando de imponer a través del movimiento LGTBI en toda una sociedad, a través de los artistas, a través de la política, que están sacando leyes a favor de esto. Y hasta algunas religiones los están permitiendo y están casando hombre con hombre y mujer con mujer. Y es nuestra tarea
proteger a nuestras familias de esos ataques. La Biblia nos muestra que siempre el modelo de Dios para la familia fue atacado para que se corrompa. En el principio, en Génesis, dice que todas las familias de la tierra estaban corrompidas. Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero de pronto encontró una familia, la familia de Noé. Y a través de Noé y su familia, les dio una nueva oportunidad a todas las familias de la tierra. Porque fue Noé y sus hijos, y sus nueras, y su esposa, los únicos que se salvaron del diluvio universal. Y ahí empezó una nueva humanidad, una nueva oportunidad. Pero fíjate, ¿qué salvó? ¿Un hombre y una mujer? No, salvó familias. Y Dios quiere salvar familias. Pero hay tanta corrupción, hay tanto divorcio, hay tanto adulterio, hay tanto permitido, hay tantas cosas que corrompen la mente y el modelo familiar que terminan destrozando el corazón de los hijos. Y después los hijos no quieren saber nada con casarse. Para mí hay dos principios bases en la familia soñada por Dios. El primero, ponelo por favor, Salmo 127:1, que es el que te lo acabo de decir, que para mí es el principio base. El principio base es el Salmo 127:1. Ahí lo tiene. Si Jehová no edificare la casa, te lo digo así, si Jehová no edificare tu noviazgo, si Jehová no edificare tu familia, tu matrimonio, tu casa, tu hogar, en vano trabajan los que lo edifican. Al cohete. Qué feo que es trabajar al cohete. Y el otro principio que te quiero decir, esto tenerlo ahí. Ahora, miren, todas las cosas, hasta la felicidad se construye. La prosperidad se construye. Porque Dios te da capacidad para producir riquezas, no te da las riquezas. Te da la capacidad para producir. Todo se edifica, todo se construye. Hay algo que pone Dios y hay un esfuerzo que pone el hombre. Pero si lo sacamos a Dios de la jugada, en vano estamos trabajando. El segundo principio que te quiero mostrar, si me lo pones en Efesios capítulo 5, versículo 31. Léalo, por favor. Esto es un principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Por qué digo que es un principio? Vamos a Génesis, poneme Génesis capítulo 2, versículo 24. Miren las palabras de Dios a Adán y Eva. Por tanto, Adán dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Eva y serán una sola carne. O sea que Efesios capítulo 5 repite el consejo que Dios le da a Adán en Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahora, ¿quién era la madre de Adán? ¿Quién era la suegra de Eva o quién era la suegra de Adán? Si fueron creados por Dios, no había suegro, no había padre. Entonces lo que Dios está estableciendo en Génesis capítulo 2 es un principio que lo repite en Efesios capítulo 5. Entonces estamos viendo que esto es un principio para todos los que quieran formar una familia. ¿Por qué dice, dejará el hombre a su padre y a su madre? Porque debe dejar la familia de donde viene, porque se va a unir a su mujer y formar
una nueva familia. La verdad es que si Dios no está en esto, traemos los vicios de nuestras familias a la nueva familia que estamos formando. A ver, ¿cuántos están casados aquí? ¿O han estado casados alguna vez en su vida? Hago una pregunta. Al momento de resolver un problema, ¿lo resuelven ustedes como lo resolvería su mamá? ¿O los hombres lo resuelven como lo resolvería su papá? Si lo están resolviendo de la misma manera, es porque ustedes están trayendo los viejos, aquello que dijiste, yo no voy a repetir la familia de mi, yo quiero una familia diferente. Pero terminamos repitiendo porque estamos resolviendo los problemas diarios de la misma manera que lo hacían nuestros padres. El problema es que Dios no nos quiere juntos. El matrimonio no es estar juntos porque lo que está juntos se separa. Dios quiere que seamos uno, no que estemos juntos. Entonces, qué difícil es ser uno cuando venimos de culturas, formas de crianza, tradiciones, comidas, músicas. Con mi mujer no fue difícil porque los dos veníamos de orígenes libaneses, con cultura, con comida. Pero si a ustedes le daría kipi crudo, muchos me dirían, ay, pero mis hijos desde que tienen 1 año comen kipi crudo. Para ellos es natural, o sea, las tradiciones, la cultura, y para otros no. Entonces, la forma por ahí puede venir de una familia súper organizada y de pronto viene de una familia desordenada, de una familia que come y lava las ollas y otra que deja 3 días y dice ya la voy a lavar. Entonces, qué difícil. ¿Algún parecido con la realidad? Entonces, qué difícil es ser uno. Porque Dios dice que nos uniremos y seremos una sola carne matrimonial. Pero para eso Dios tiene que edificar ese matrimonio para ser uno. El ejemplo que pongo siempre es, tienes una pintura amarilla y otra azul. La mezcla se hace verde, pero después ya no la puedes separar. Y eso tiene que ser la familia. Pero Amós 3:3 dice lo siguiente: ¿podrán caminar 2 juntos sin ponerse de acuerdo? ¿Podrán caminar 2 juntos sin soñar lo mismo? ¿Sin querer ir al mismo lugar? Entonces vemos la tirantez en los matrimonios porque no sueñan lo mismo. Uno quiere ir para allá y el otro quiere ir para allá. Entonces hay tirantez en las relaciones, maltrato, empieza la violencia, empieza... ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? ¿O solo yo vengo de este tipo de familia? Tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, teniendo estos 2 principios, que Dios esté en el proceso, y buscar el acuerdo para... Obvio que para ponerme de acuerdo con mi esposa hay cosas que yo he tenido que ceder. Y hay cosas que ella también ha tenido que ceder. Hemos tenido que ir cambiando. Encima que los dos somos de carácter medio fuerte, ella sobre todo. No se rían, pues está presente. No es fácil a veces. No es fácil los choques. Sobre todo si no hay amor y si no está Dios en el proceso. No va a ser fácil. Porque nadie quiere estar con una que la maneje como esclava. Vení, andá, vestite, peinate. Te termina aburriendo si tienes una esclava. O quieres una persona que tenga carácter, que tenga vida, que tenga sueños, que tenga proyectos y que los una con los tuyos. Proverbios 10:22, por favor. Yo quiero que sepa esto. Este es un principio que usted lo tiene que grabar. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios te bendice, no hay tristeza. Si Dios te bendice, no hay tristeza. Vos quieres saber cómo está tu familia, cómo estás con tus hijos, en tu matrimonio. ¿Hay tristeza? Entonces no estás siendo bendecido por Dios.
Porque si estás siendo bendecido por Dios, wow, te sientes prosperado, enriquecido y no hay tristeza en una bendición de Jehová. Aquí te quiero mostrar, hay un pasaje en 2 de Samuel capítulo 6, 2 de Samuel capítulo 6, versículos 10 y 11. Cuenta la historia que el rey David, ya siendo rey, quiere recuperar el arca de la alianza o el arca de la presencia de Dios. El arca que contenía tres cosas. ¿Qué contenía? Tres cosas. Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que cayó del cielo. Y eso portaba la presencia de Dios. La recuperan de los filisteos, la quiere llevar a su Jerusalén, pero resulta que quiere llevar la presencia de Dios a su manera. Bueno, eso me hace acordar a aquellos que quieren vivir el cristianismo a su manera. Y el cristianismo se vive a la manera de Dios. Ay, pero pero si esto ya es viejo, los tiempos han cambiado, las modas han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y las cosas de Dios, si vos quieres tener su gloria, su presencia, se hacen a la manera de Dios. Entonces, cuando vio que no pudieron hacerlo a su manera y que empezó a morir gente, entonces dijo, no, vamos a dejarlo un tiempito en la casa de Obed-Edom. Por favor, leamos. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, de Jerusalén, y le hizo llevar a David, mira, dejémosla en casa de Obed-Edom, que es un hombre santo. Versículo 11. Y estuvo el arca en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová Obed-Edom, bendijo Jehová a la casa de Obed-Edom Geteo, a toda, no al padre y a la madre, a los hijos, y ¿sabes qué? Hasta a los siervos, y hasta a los animales, y a todo lo que había en su casa. Después conoce la historia que David la va a mandar a buscar de vuelta cuando vio que había que llevarla de la manera sacerdotal, como Dios lo había marcado en el Pentateuco. Entonces estamos viendo ahí que bendijo, la bendición de casa, la bendición entró a la casa cuando entró la presencia de Dios. La presencia de Dios bendice un hogar. ¿Cuántos de aquí buscan que la presencia de Dios habite su casa? 4, muy bien. Está bien. Porque si vos buscas que la presencia de Dios bendiga tu casa y bendiga a tus hijos y bendiga tu matrimonio y bendiga tu finanza y bendiga tu salud, lo mínimo que tendrías que tener es un altar de oración con toda tu familia. Entonces, decir que es un altar de oración es un momento que vos dispones familiarmente para hablar, para adorar, para orar a Dios como familia y renunciar a tus pecados, pero no después salir de ahí y seguir pecando. ¿Lo traes a tu hijo de la oreja al altar familiar? Bueno, ahora anda a dormir de vuelta a la casa de tu novia. ¡No! Un altar familiar. ¿Quieres tener la presencia y la bendición de Dios en tu casa? Por lo menos empezá con un altar familiar. ¿A qué le abres espacio en tu casa? Porque nosotros somos los padres. ¿A qué le abrimos? ¿A Dios o a lo que entre por Netflix, por Disney, a lo que entre por las redes sociales? ¿A qué das lugar? ¿Vos controlas el celular de tus hijos? Mientras sean menores, tienes que controlar el celular de tus hijos. Pero eso está probado. Ay, pastor, usted que no soy religioso. ¿O acaso usted no sabe que cuando nuestros hijos son menores, está probado tecnológicamente, recomiendan hasta los mismos que nos venden los programas de computación y de Netflix y todo eso, que hay
canales que tienen que ser bloqueados para los niños. No pueden tener acceso nuestros jóvenes, nuestros preadolescentes y adolescentes a cosas que no van a ayudar en su correcta formación. ¿Cómo se llama eso cuando se bloquea para los niños? Control parental. Y no lo inventó la iglesia. Lo inventaron los que manejan la tecnología en Estados Unidos y en el mundo. Control parental. Porque vieron que se les iba de las manos. Entonces, si yo te... A ver, ¿quién tiene hija adolescente? Le agarra el celular y le da la clave para que lo desbloquee y usted vea qué hace. Ya veo, ¿no? ¿No será que le hemos dado autoridad a nuestros hijos a que hagan cosas que no deberían hacer? Y le hemos perdido el control. Y después que no te agarres la cabeza, ay, ¿por qué se drogó? ¿Por qué se volvió homosexual? ¿Por qué pasó? ¿Y qué veía si no lo controlabas? Estoy hablando, si usted quiere formar una familia conforme al sueño de Dios. Ahora, si usted quiere formar la familia como usted quiera, bueno, fórmela, no me haga caso. Porque lo que yo le estoy hablando son los modelos de Dios. El arca de la presencia estuvo en la casa de Obed-Edom y bendijo a toda la familia. Donde la presencia de Dios se manifiesta, también se van a manifestar todo tipo de bendiciones. Milagros, prodigios, sanidades, restauraciones, liberaciones. Por eso necesitas de un altar familiar en tu casa para que los milagros que estás pidiendo en la vida de tus hijos se manifiesten. ¿Cuántos quieres ver que tus hijos... Yo sé que los que son padres, no todos nuestros hijos se casan bien. Y a veces sufrimos. Y queremos ver esos matrimonios que se enderecen, pero no se van a enderezar sin Dios, por más que ores. Necesitamos hacer altares de oración y traerlo a ese yerno o a esa nuera que son medio... y empezar a hablarles de Dios, a orar. Por obvio que al principio van a estar molestos, no van a ir, no van a querer, pero con el tiempo las bendiciones van a empezar a llegar. Volvamos al Salmo 127. Salmo 127, 1. Ese salmo a mí me parece una de las cosas más lindas escritas. Vamos a trabajarlo un poquito. Como decía el Salmo 127, 1, si Jehová no está en la formación, en la construcción, en la edificación de tu familia, estás trabajando al cohete, estás trabajando en vano. No perdamos años en construir sueños familiares sin Dios, porque todo lo que hagamos será en vano. Mucho esfuerzo en vano. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Mucho esfuerzo sin Dios solo va a traer dolor de cabeza, llanto, al ver que tanto esfuerzo y sacrificio no sirvió de nada. Qué frustración al ver la vida de nuestros hijos sin Dios. Nada ni nadie vale la pena que le robes el tiempo a tu familia. Por eso a veces nos distraemos con cosas que no son de Dios. Y ese tiempo que se lo tendríamos que dedicar a la familia. Pero pastor, yo le dedico tiempo a mi familia. Sí, yo también, pero muchas veces le he dedicado tiempo sin Dios. Yo estoy hablando de dedicarle tiempo con Dios a tu familia. Por ejemplo, en un altar familiar, venir juntos a la iglesia, hablarles de Cristo, pero no de una religión, sino de que se enamoren del Dios que te enamoraste. Yo quiero que mis hijos se enamoren del Dios que estoy enamorado y del cual predico. No por obligación, no trayéndolo de la oreja, sino que se enamoren del Dios del cual estoy enamorado o del cual está enamorado mi mujer. Ese es el Dios.
Yo le he robado tiempo a mis hijos muchas veces en el nombre de la iglesia. Venían hermanitos a la siesta, a la madrugada, y yo salía y tenía unas cosas con mis hijos y suspendía ese plan para ir a ver la urgencia de ese hermanito. Soy pastor. ¿Volvería a hacer eso? Sí. Sí, porque a mí yo estoy para eso, para atender la necesidad de la gente. Pero administraría mejor el tiempo. No les robaría el tiempo a mis hijos ni a mi familia. Le diría, espera el lunes, porque ahora tengo que ir a almorzar con mi familia. Y vos sabés que desde que empecé a hacer así, nadie se murió en esa urgencia y todo se solucionó después. Y hay gente que me venía y me golpeaba y les he dado mucho tiempo robándole a mis hijos. Y saben que hoy ni siquiera está en la iglesia y nos critica y habla mal. Y volvería a bendecirlos, sí. Y volverías a estar con ellos y darles tiempo, sí. Pero sin robarle tiempo a nuestros hijos. Ahora, si eso nos pasa a nosotros los cristianos, imagínate que por ir a una tomada con los amigos, a una juntada con las amigas, a un té con las piruchas, y entonces muchas veces les terminas robando el tiempo que le corresponde a tus hijos. ¿Y quién los cría? ¿Y qué pasa en esos tiempos? ¿Qué hacen en esos tiempos que tendrían que estar con los papás? Nada ni nadie vale la pena que le robes el tiempo a tu familia. A veces entramos en el afán de construir muchas cosas para Dios, pero nos olvidamos de construir un hogar con la presencia de Dios para nuestra familia. Mire, Él va a hablar en su palabra de la familia de la fe, de su iglesia, su familia. Él nos ve como una familia. Él no te ve como creyente, Él te ve como hijo y como heredero. Entonces, el modelo hasta para su iglesia es familia. La célula base para una sociedad es la familia. Ahora, si son familias cristianas, vamos a tener un tipo de sociedad bendecida, prosperada, en abundancia, que no pide prestado, sino que presta. Pero si sacamos a Dios de la jugada, las familias que son la célula base de una sociedad van a formar una sociedad corrupta, endeudada, con inflación, con crisis morales, con valores distorsionados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante de una iglesia, de un creyente, es la familia que tiene. Y hay cada vez menos amén, ¿no? ¿Cuántos quieren ser algún día pastores? Levanta la mano, 1, 2, 3. ¿Cuántos quisieran ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, líderes de barca? Bueno, ¿sabe qué dice la palabra? A los que quieren, esto no lo digo yo. Esto no lo digo yo. Vamos a leer lo que dice Dios. ¿Les parece? Requisitos para los que quieren ser pastores, apóstoles, diáconos, líderes de una barca, etc. Buena cosa están deseando. Es un buen deseo el que tienen. Pero es necesario que sean irreprensibles. Irreprensibles, que no te pillen en nada raro, que no te pillen en ningún pecado. Marido de una sola mujer, mujer de un solo esposo. Vamos de vuelta. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, amable, apacible, no avaro.
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues mire lo que dice el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, o sea, que no sea un improvisado, un ignorante, tiene que estudiar y prepararse para esto. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, no solo con los de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjate, entre los requisitos de los que desean servir a Dios dentro de su familia, es que sepan tener una buena familia y sepan enseñar a sus hijos, porque, pará, si vos no sabes enseñar a tus hijos, ¿por qué quieres enseñar a mis hijos? Salmo 127, 2. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Para qué quieres tanto afán, tanto esfuerzo, si tu casa es una zona de conflicto? ¿De qué te sirve tanto ir a trabajar, ganar plata para que tus hijos y tu mujer vivan mejor, si vos cuando llegas a tu casa es palabras hirientes, pelea, queja, esto, y no encuentras paz para descansar? Porque si Dios no está en la casa, nunca vas a tener paz dentro de tu casa. Si hay alguno que tiene una casa en zona de conflicto donde no encuentra paz ni para dormir un ratito, ¿sabe qué está diciendo? No está Dios en esta familia. Que el afán a las riquezas no destruya tu familia. ¿Para qué te sirve tanto afán? Si Dios no hace que le falte la comida a las aves. Tanta ropa, tantos zapatos. ¿O acaso no ha visto cómo Dios viste a los lirios del campo? Más que tener afán, tenemos que tener a Dios. Y no nos faltará nada. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Estamos en el Salmo 127, 3. Cosa de estima es el fruto del vientre, o sea, los hijos. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Wow. Una familia está hecha para multiplicarse, para tener hijos, y educarlos y criarlos, porque eso van a ser las flechas. Esos son los que van a continuar con nuestro legado cristiano. Esos son los que van a ir más lejos de donde nosotros hemos llegado. Y dice que son bendecidos las familias, porque esos los hijos son una herencia de Dios. Pero a veces criamos bien a nuestros hijos. Porque venimos aquí a querer dar consejo de cómo crían los hijos los demás. Pero estamos criando bien a los nuestros. Rápidamente, poneme Proverbios 15, 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia a su madre. Poneme Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es la tristeza de su madre. Cuando un hijo te sale bueno, ¿sabe qué dice el padre? Ese es mío. Y cuando sale malo, de mi mujer, ese es tuyo. No sirve para nada, así lo escribió, ese es tu hijo. Y dice que el hijo necio, tonto, estúpido, use la traducción que quiera, esa palabra, dice que
termina siendo el llanto, la tristeza y el dolor de cabeza de la madre. Y nosotros aquí en la fundación lo podemos ver con los chicos adictos. La mayoría de los chicos, ¿sabes con quién andan por atrás? Con la madre. Padre desapareció. Son muy pocos los padres que tienen un corazón grande para acompañar a sus hijos en los procesos de rehabilitación. La mayoría son las madres. ¿Por qué? Porque está escrito que cuando el hijo es bueno, ¿de quién es? Mío. Y si me sale malo, de la madre. Esa es sabiduría que tiene 5.000 años. Y sigue siendo así. ¿Y sabes por qué sigue siendo así? Porque Dios no está cuando construimos la familia. Y porque no me pongo de acuerdo con mi esposa de que Dios esté para construir nuestra familia conforme a los principios de Él. Y no haciendo un sincretismo de adaptación a las cosas de este mundo. Que es una mezcla, por eso a Dios no le gustan las cosas que sean mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, es que hoy está de moda esto, déjalo. ¡No! Qué difícil es ponerse de acuerdo en eso. Qué difícil. Pero fíjate lo que te voy a decir. ¿Quién tiene que edificar la casa? Dios. Y después de Dios, vamos a leer lo que dice Proverbios 14:1. Proverbios 14:1 dice lo siguiente: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una buena familia cristiana está edificada primero por Dios y después por una mujer sabia. Mire el privilegio que le da Dios a la mujer. Mira la honra que le da Dios a la mujer al momento de edificar la familia. Hemos visto madres como la mamá de Jacob, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Rebeca. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo metió a un hijo, despreció al otro, le llenó la cabeza con tontera, lo hizo mentiroso, lo hizo engañador y terminó huyendo y destruyendo su vida hasta que Dios lo rescató y lo trajo de vuelta. Una mujer sabia edifica la casa, una mujer tonta la destruye. Por eso necesitamos mujeres sabias en las cosas de Dios, no en la sabiduría del mundo, en las cosas de Dios. Es importante el rol de la mujer en la edificación de la familia. Deuteronomio 11, versículos 18 al 21, nos vamos a leer rapidito. Por tanto, pondréis las palabras, la Biblia, en vuestro corazón y en vuestra alma, o sea, en los pensamientos, en el corazón y en la voluntad, que son las cosas que hacemos. Y la ataréis, algunos versículos lo vas a poner en señal en vuestra mano, o aquí adelante, frente a tus ojos, para que nunca dejes de ver la palabra. Versículo 19. ¿Y qué tengo que hacer con la palabra? Se la tengo que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que hablar de la palabra de Dios cuando te sientes en la mesa, al té, cada vez que estés sentado en tu casa con tus hijos, hablale de la palabra de Dios. Y cuando salgas a la calle o vayas a la cancha de fútbol o los lleves para otro lado, también contale de las cosas de Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes, hablale de Dios y de su palabra. Y la escribirás en los postes, en tus puertas, en la puerta de la heladera. Cada vez que vayan a entrar ahí vas a ver un versículo y se le va a grabar. Versículo que sigue: para que sean vuestros días
y los días de vuestros hijos tan numerosos, para que tengan larga vida, te dice. Y la larga vida es sin enfermedad, porque es bendecida por Dios. Tan numerosos sobre la tierra que juró a vuestros padres que le iba a dar. ¿Sabe qué significa eso? En una casa que va a ser de tu propiedad, no en una casa alquilada. Como los días de los cielos sobre la tierra. Somos nosotros los que debemos enseñar y dar el ejemplo a nuestros hijos. Ay, pero yo pensé que en la escuelita, en el ministerio de niñez, en el colegio, que lo manda a un colegio cristiano, no, sí, le vamos a enseñar, pero es reforzar lo que los padres le enseñan en la casa. Porque aquí le venimos a enseñar una cosa, pero van a chocar con una realidad de supuestos padres cristianos que viven de otra manera. Abres espacios para Jesús en la vida de tus hijos, para que Jesús entre a la vida, le muestras lo que Él hizo por vos, lo enamorados que estás. ¿Tu fe inspira a tus hijos? Oh, ya está la loca, ya hablando de Dios todo el tiempo. Oh, escuchando música cristiana. ¿No? ¿Qué? ¿No hay otra música para escuchar? ¿Que solo la Biblia vas a leer? Poneme segunda de Timoteo 1:5. Aquí en este versículo hay una fe generacional y esa es una fe, mire lo que dice Pablo, traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti porque la heredaste, porque primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que también en ti está. La fe de una madre y de una abuela sabia edifica la casa y transmite una fe por sus generaciones. Pero es la madre la que tiene que instalar la fe. Ahora, si la madre está queriendo que los hijos vivan algunas cosas del mundo, ay, porque todos los amigos porque me gustaría que ellos vivan lo que yo no viví, que tengan lo. Es la madre la que, miren, somos los padres, podemos ser uno, pero Dios le ha dado una responsabilidad tan fuerte en los primeros años de crianza a los hijos, a la madre, que es el timón que va a marcar el rumbo a sus hijos. La mujer sabia edifica la casa. Y he podido comprobar que hay muchas mujeres cristianas que no son sabias. Así que bendigo a todos los que, sin importar lo que vivieron en sus familias, aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero lo aceptaron con una fe genuina y cambiaron sus vidas, y al cambiar sus vidas también cambiaron el destino de su familia y de sus generaciones. Yo le doy gracias y bendigo a mi esposa Viviana de que cuando Dios se le presentó, ella abrió su corazón a Dios. Y cuando Dios le habló de que debía volver y restaurar su matrimonio conmigo, me cambió el destino a mí y a mis hijos. Con su fe genuina y su amor a Dios, no se conformó con creo en Dios, soy salva, sino que hizo caso y por esa fe genuina pudo cambiar el destino de mi vida y de nuestra familia. Miren, no hay nada en tu pasado que sea más poderoso que la sangre de Cristo. No hay nada en tu pasado que esté tan sucio que la sangre de Cristo no pueda lavar. Por eso, tu familia puede ser salva y bendecida sin importar tu pasado, sin importar la historia de tu pasado.
Por eso a todos los que somos padres aquí y a todos los que están de novio y quieren formar una familia, pongan su fe en Jesús. El otro día veía un dibujo, un cuadro de un camino de los que creen en Jesús, lleno de gente que cree en Jesús. Y otro camino con poquita gente, los que obedecen a Jesús. Porque hasta los demonios creen en Jesús y tiemblan. O sea que creer en Jesús no te diferencia de un demonio. Lo que te diferencia de un demonio es que obedeces, no solo crees, sino que pones en práctica lo que crees de Jesús. Empiezas a vivir la palabra de Dios. Eso marca la bendición para tu familia. Por eso, vive con fe. Anímate a tener una fe genuina y a vivirla. Ay, pero mis hijos ya son grandes y ahora me retan, me dicen que me he vuelto evangélico, que me he vuelto un fanático. Déjalos que digan, vos seguís haciendo, vos hablarles, no tanto de religión, sino de lo que Dios hace en tu vida, de la paz que te da, de cómo te habla, de cómo te cuida, de cómo te bendice. Y decirle, yo oro a un Dios que te está protegiendo y cuidando, aunque todavía no lo conozcas y andes por otros caminos. Tú eres el que tienes que caminar por ese camino. Tú eres el que cree. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que mostrarles a tus hijos cómo caminar con fe en la vida. Cierra los ojos ahí donde estás. Y pídele perdón a Dios. Perdóname, Señor, por no haberte dado espacio para que construyas mi familia. Señor, yo ya no quiero construir en vano. Yo ya no quiero ver a mis hijos tomando decisiones equivocadas. Perdóname si no te he dado el lugar que te correspondía, pero quiero que me ayudes a construir mi familia. Construye mi familia. Construye mi familia. Dame sabiduría a mí y a mi esposa para que con una fe genuina empecemos a tener altares familiares, para que tu presencia habite en nuestra casa, así como habitó en la casa de Obed-Edom, porque cuando la presencia de Dios habita en una casa, las bendiciones del cielo alcanzan a toda la casa. Oro en el nombre de Jesús en esta mañana para que tu familia sea transformada, para que tus hijos y tus generaciones sean benditas mientras vivan aquí sobre la tierra. Oro para que a tu matrimonio, a tu familia, le des el enfoque cristiano, el enfoque de Jesús, y edifiques tu familia con Dios, para que no trabajes en vano. Enfócalo al modelo de Dios, no al modelo del mundo. Oro para que conviertas tu familia en un sueño de Dios. Y una familia soñada por Dios va a tener un padre, va a tener una madre que se para delante de la gente y le dice, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.